Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos. Estamos encantados de que estéis aquí con nosotros. Sabemos que el tema del aforo es un poco doloroso en estas situaciones, pero es un tema que no depende de nosotros, que depende de la situación drástica natural que hay ahora y que tenemos que respetarla en la medida de lo posible. Entonces, bueno, tengo que reñiros un poco, pero bueno, estoy contento que lo podáis compartir además con vuestra gente, que sé que es un libro especial. Voy a simplemente a presentarles y voy a dejaros sin más dilaciones con la presentación del nuevo libro de Mati Martí. Tenemos a Mati, la autora del libro, que os va a contar un poco sobre el Gracias, proceso Rubén. creativo. Gracias. Gracias. Y luego tengo aquí la chuleta, tenemos a Héctor Arnau, eres tú, Héctor Arnau, y a Pau Monteagudo, que están aquí apoyando el resto Un de la aplauso, por presentación. favor, para los dos. Os dejo con ellos. Bueno, yo en principio quería dar las gracias a Recreo por darnos la oportunidad de presentar este libro hoy. Voy a dar muchas gracias, pero tengo que hacerlo. Quiero dar las gracias a todos vosotros por acudir a la llamada. Gracias a Héctor Arnau por su implicación en este proyecto y sus maravillosos textos. Gracias a Pau Monteagudo por acompañarme en todos mis proyectos y por su didáctico y extraordinario texto. Gracias a María Ángeles Hervás por su fina profesionalidad en la postproducción de las imágenes y bueno, gracias a todas las amigas que me acompañaron en la intervención en Benimar. También quería dar las gracias pues, bueno, a Julián Barón, a Mario Zamora, a Jorge Alamar, a Vargas, a Cayetano y a Rojan Tapa por vuestro feedback y se acabaron las gracias. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos, chicos? Bueno, voy a empezar yo, ¿no? Vale. Hola a todos. Yo también quería agradecer a Mati como la posibilidad que me das de siempre estar cerca de tus proyectos, que es un privilegio asistir ahí a tu proceso creativo tan loco y tan interesante. Yo tenéis besitos siempre. Gracias. Yo recuerdo que durante mucho tiempo Mati me enseñaba fotos como domésticas y familiares del equipo de baloncesto, de Centauro, de tu padre, y durante mucho tiempo me estuviste comentando que querías hacer algo con la historia de tu padre, el baloncesto y la importancia que había tenido para ti, ¿no? En tu vida y a nivel emocional. Y yo la verdad es que nunca te había hecho mucho caso, nunca te hice mucho caso. Veía qué guay, las fotos están muy guays. Yo también, como he jugado a fútbol toda mi vida y bueno, entiendo la importancia del deporte amateur y la importancia que tiene en nuestras vidas. Y hasta que un día te pregunté un poco más y me contaste la historia del equipo de Centauro, ¿no? La particularidad de que es un equipo donde jugaba gente mayor, de mayor de 50 años. De 40, de 40, creo. De 40. 40. Bueno, gente mayor, o no tanto quizá ya. Y me pareció como una característica súper interesante y ahí me voló un poco la cabeza y entonces cuando le dije, Mati, aquí hay algo, me interesa mucho la historia esta, ¿no? De gente mayor jugando contra gente joven sin importarle nada y como siendo casi un eje en su vida, pues súper importante, Vital, ¿no? sí. Vital. Y un poco ahí yo creo que comenzó, tú cogiste ese barco, ¿no? Y empezaste a tirar sí. Y ahí viste algo y ahí un poco empezó el proyecto y es cuando comencé a... Sí, me comentaste que eras amigo de Héctor, porque yo de Héctor no me acordaba. Bueno, conocido bien. No me acordaba de pequeña. Y bueno, y a partir de ahí sí que es verdad que se activó todo y empecé a ponerme a trabajar en serio. Llamé a Pipo y entonces nos pusimos en contacto, me empezó a pasar fotografías del álbum familiar, de la familia Arnau Rubira, y bueno, y empecé a trabajar en ello. Bueno, Centauro es un libro que es memoria deportiva local y es un libro que yo y Héctor creo que hemos hecho desde la emoción, ¿no? Porque para los dos todo este tema es importante y nos ha removido bastante, ¿no? El libro se divide en dos partes. La primera parte sitúa a Centauro en el tiempo, desde principios de los 40 hasta casi 2000, y a través de hemeroteca y textos de archivo se cuenta la historia de cómo se introdujo el básquet en Valencia, ¿no? Luego hay otra parte que habla sobre el jugador amateur, donde hablo de mi padre, de los 20 años que jugó en Centauro y de los otros 30 que jugó en otros equipos de segunda regional en Valencia, ¿no? Equipos pues, muy míticos y muy conocidos, ¿no? Y la otra mitad del libro
habla de un sitio mítico en Valencia, que es Benimar, que fue una institución deportiva que ofreció muchísimo a la ciudad de Valencia, ¿no? Y en la que yo me crié, porque yo iba a ver los partidos de mi padre cuando jugaba en Centauro, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la playa de Nazaret, ahora ya no existe, desde hace ya más de 20 años. Y bueno, para mí Centauro y Benimar, en mi memoria fragmentada, están totalmente ligados. No existe el uno sin el otro, porque es lo que yo viví, ¿no? Entonces, por eso esa otra mitad sobre Benimar, ¿no? Hay fotografía documental sobre Benimar, hay archivo, que para la gente que no lo conozca, la gente más joven, pues es bastante interesante, es memoria y es historia local. Y el libro termina con una acción, con una intervención artística en ese territorio, en la antigua cancha de baloncesto de Benimar, ¿no? Donde hice unas plantillas de vinilo y pintamos en toda la cancha números en alusión a aquellos dorsales, ¿no? De todos los jugadores valencianos que durante 50 años pasaron por la institución, y un homenaje también a la propia institución, ¿no? Bueno, hay unos textos maravillosos de Héctor, muy sentimentales, muy emotivos. También hay uno mío que la verdad es que está bastante bien. No es por nada, Claro pero yo misma me sorprendí. Súper emocionante. No tengo... sí, ¿verdad? Sí, está guay, está guay. El texto de Pau es súper didáctico y es maravilloso, es fabuloso. El mío ¿verdad? es un poco turra igual. Ahora tú. Intenta ser un poco académico y habla un poco de la importancia de las fotografías domésticas para crear archivo y memoria, ¿no? Que los archivos oficiales no acostumbran a ocuparse de este tipo de documentos y como que están en casa de forma muy disgregada hasta que llega una persona y los une para crear un relato que de otra forma no se crearía, ¿no? Héctor. Adelante. Bueno, yo no tenía nada preparado. Pero bueno, yo no estoy muy acostumbrado a así hablar tan en serio que bueno, que no es que vosotros habléis muy en serio, ¿no? Pero no, es decir, a estas horas de la mañana, ¿no? Y sí, son difíciles. Así que voy a empezar con unos versos que dicen: Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Estos son unos versos de Lorca, del romancero gitano. Son algunos de los muchos versos que mi abuela Amparo Rubira me recitaba. Ella era esposa, madre de muchos de los míticos centauros y bueno, yo quería resaltar aquí su figura, porque me crié con ella y de alguna manera sentí hasta su muerte, ¿no? Una cuestión de la identidad a través de la comunidad que tristemente yo perdí. Cuando murió ella, murió un mundo importante para mí. Ella también representaba pues una cosa que he vivido y he sufrido, ¿no? Que es la tensión entre el éxtasis artístico, que no sé si lo conocéis, y la endorfina campeonísima, ¿no? O sea, entre que te aplaudan, no sé cómo decirlo, 80 personas, ¿no? Por cantar o por meter un triple, es algo bastante parecido, ¿no? Tiene una cuestión performativa que se parece mucho. Y luego también quería resaltar su figura aquí, ya no solo porque sí viví con ella, ¿no? Y me crié con muchas de las memorias del Centauro, ¿no? Conocí por fotos durante años a mucha gente que luego conocí más tarde o que murieron en el camino. Pero también fue muy importante porque, bueno, ahora que está como de moda, ¿no? Ciertas cuestiones feministas y uno de ellas los cuidados y la preservación de la memoria, ha tenido que ser una mujer la que haya hecho, y aquí te voy a robar un eslogan, el único libro posible sobre el Centauro, ¿no? Y sobre su memoria.
aquí somos muchos los que compartimos esta memoria, pero yo realmente creo que solo una persona con la sensibilidad y con las capacidades artísticas y el talento de Mati podía contar esta historia, que significa no solo contarla, sino también reunirnos a Pau, a mí y a todos vosotros aquí para que quede memoria de esto. Estoy poniendo un poco serio, ¿no? Entonces es curioso que sea una mujer que haga un libro en el que se cuente pues, gestas deportivas, ¿no? En las cuales hay hombres uniformados, en plan un poco, ¿no? Aquí tenemos uno, en plan un poco militar. Y bueno, es un libro muy bonito justamente porque combina esta cuestión de la emoción, de que estoy hablando de la comunidad, del ser amateur, ¿no? Yo lo cuento en el libro, mi abuelo en 60 años no aprendió a entrar por la derecha, ni falta que le hacía. Quiere decir, él hacía un par de llaves de lucha libre allí a gente 30 años más joven. Y bueno, y cuando él era joven, pues haría cosas que no nos han explicado, pero que seguro que no era un gancho ni un tiro de tres. Es decir, esto era... Pero él tenía la ilusión manifiesta durante muchos años, una ilusión religiosa, concienzuda, de juntarse con sus amigos y de compartir muchas cosas que en este mundo y más con esta pandemia cada vez cuesta más, ¿no? Compartir significa también tragarte tus propias opiniones y que tus propios prejuicios se vayan a la mierda porque hay gente que piensa de otra manera, ¿no? Esto es una de las cosas muy bonitas del libro y de todo el proceso que hemos vivido. En el libro también está esta cuestión que es de la que yo hablo, que es la violencia, ¿no? La violencia también parece que hoy en día es como una cosa que no, está mal, la violencia no tiene que existir, en el colegio no hay que ser violentos, cuando todos vivimos en un sistema jerárquico tremendamente violento en el que lo mejor es aprender cómo lidiar con esa violencia, ¿no? Nosotros los jugadores también lidiamos con eso y yo me he criado toda mi vida con historias de... entró en el vestuario del árbitro y le rompió el brazo. ¿No? Entonces, esto es de ¿cómo lidias con esto, ¿no? Porque yo he sido poco violento en general en mi vida, pero he visto mucho a familiares en la cancha siendo violentos entre ellos. Esto, aunque parezca un poco atroz, tiene su parte bonita porque en la violencia hay un tipo de emoción, ¿no? Quien ejerce la violencia sin emoción es un psicópata y yo creo que en mi familia, o bueno, no nos ha tocado ninguno. Esta perpetuación, ¿no? Esta cuestión de la masculinidad que a veces, vista en perspectiva, es un poco ridícula, ¿no? Da un poco de risa, ¿no? Aquellos hombres con el pantalón muy ajustado, ¿no? Intentando siempre una pose musculosa. Para mí ha sido muy interesante como una cuestión de retrospectiva hacia el pasado en cuanto a la masculinidad y en cuanto a la emoción, ¿no? Como hablaba. Me estoy alargando. Y bueno, como decía, en esta cuestión de la perpetuación de la violencia ha sido muy interesante también el deporte porque, pues bueno, es la manera de que unos países pues, le quiten a otros el récord de los 100 metros lisos y no les tiren una bomba atómica, ¿no? Parecerá una cosa baladí, pero en cuanto a progreso humano, el deporte tiene esta cuestión de todo se mantiene en la cancha, ¿no? Le he roto el brazo a un árbitro, pero luego acabo siendo el presidente, ¿no? Del colegio de árbitros. Bien, no sé qué más decir. Sí, para acabar ya, normalmente, hace poco en un bar, que yo no voy mucho, pero una vez que fui, un compañero, alguien me dijo que no había juicio tan despiadado y tan implacable como el que ejercemos los padres, los hijos sobre los padres, ¿no? O la generación anterior sobre... No, la anterior, ¿cuál es? La más joven sobre la mayor. A mí esto me hizo pensar porque, bueno, justo este libro habla sobre eso, sobre
la opinión que nos merece o cómo vivimos cierta tradición que nos es dada. Por ejemplo, en mi caso es una obsesión, una perversión en el baloncesto. En mi casa no se habla prácticamente de ninguna otra cosa y si se habla, no, es como que... ¿no? Y luego la cuestión de la idea que tienen los mayores sobre los pequeños, que es mucho más benévola, afortunadamente, que por ejemplo en mi caso, pues bueno, escribe letras subversivas, igual es un poco extraño, ¿no? Pero es muy simpático, ¿no? Qué bien presenta los libros. Todo esto lo decía para que, ya que en los periódicos dicen que somos la primera generación, los aquí presentes, que vamos a vivir peor que nuestros padres, pues si no el apoyo espiritual, si no la congregación anímica, por lo menos el mecenazgo económico, nos lo podáis ofrecer y podéis comprar muchos libros. Porque a pesar de lo que muchos creáis, vuestras gestas deportivas pasarán al olvido más bien prontamente, pero los libros permanecen y los hijos de la gente de mi generación que han nacido con las pantallas vivirán de esto de una manera muy fetichista, que es que allí están sus bisabuelos, sus tíos abuelos, los amigos, los coleguis y al fin y al cabo una parte muy grande del placer, de la alegría y del entusiasmo que les ha hecho nacer, crecer, reproducirse y morir. Y nada, ya. Grande, Héctor. Gracias a ellos por ofrecerme estar en esta aventura, a vosotros por venir. Y si tenéis alguna pregunta, pues... Bueno, también perdón, es importante, Pau. Respecto a las cosas que hablamos ayer, en una reunión que tuvimos así muy informal, también es importante, que creo que no se ha dicho, decir lo que no es el libro, ¿no? No es una historia lineal de centauros, que nadie espere eso, sino que es más una historia fragmentaria que es similar a cómo funcionan los recuerdos, sobre todo en este caso los recuerdos de Mati. Seguramente habrá muchas formas de contar esta historia, pero en este caso la única que ha sido posible hasta ahora la ha hecho una mujer, la ha hecho Mati, y funciona como una constelación de memorias fragmentadas para contar una historia emocional desde un punto de vista muy personal.